Muy buenos días, este es mi comentario del libro de Hechos, el capítulo 8. Y vemos aquí que la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y de los versículos 5 al 10 habla acerca de la mentalidad. Habla de donde fijamos nuestra naturaleza, si en el pecado o en el espíritu. Si la fijamos en el pecado, es muerte, y si la fijamos en el espíritu, es vida y paz. La primera es enemiga de Dios, porque no se somete a su ley y tampoco es capaz de hacerlo, porque no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no vive en ellos y tampoco ellos son de Cristo. Se refiere al Espíritu, nos levantará de entre los muertos como lo hizo con Jesús, y también dará vida a los cuerpos mortales. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos guía porque somos hijos de Dios. Dice el versículo 15 al 22, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Este les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos herederos y coherederos con Cristo, que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelar a los hijos de Dios, que la misma creación aguarda con ansiedad para ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, ya que todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y mientras esto ocurre, así también nosotros aguardamos la redención de nuestro cuerpo. En el versículo 24 dice, porque en esperanza somos salvos, y esto lo habla en tiempo presente. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, porque sabremos qué pedir, como lo explica el versículo 15 y 16, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y entonces aquí está hablando de dos cosas, que si fijamos nuestra mentalidad en la naturaleza del pecado, nos va a llevar a la muerte. Pero si fijamos la mentalidad en las cosas del Espíritu, eso nos trae vida y paz. Que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y lo que yo entiendo aquí es que a pesar de tener miedo, ese espíritu que Dios nos ha dado nos hace clamar a Dios. Y ese es el poder que recibimos cuando clamamos a Él. El miedo puede esclavizar a la persona, pero si ésta tiene el Espíritu de Dios, le hace clamar Abba, Padre, lo que significa que cualquier cosa que le esté ocurriendo o que lo esté atemorizando, viene el Espíritu de Dios sobre él y lo libera de lo que le esté deteniendo. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, esa persona queda esclavizada por el miedo probablemente el resto de su vida. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Él mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, y aquí la pregunta sería, bueno, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que el versículo 28 lo explica de una manera muy sencilla cuando dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y tal vez no conozcamos la voluntad de Dios inmediatamente, pero aquí dice que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Aunque parezca malo, Él así lo ha dispuesto y debemos confiar en Él.
Y yo creo que es por eso a lo que el versículo 25 se refiere cuando dice que en la esperanza mostramos nuestra constancia. Y estemos atravesando por lo que estemos atravesando, debemos de confiar que es la voluntad de Dios. Y si ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo o en llevar una vida justa y recta delante de Dios, Él nos da a su Espíritu Santo para que nos ayude a clamar con gemidos y lamentos mientras estamos en esa espera. Y debemos de confiar que lo que nos pasa es por nuestro bien, porque Él nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y este es un punto clave para nuestras vidas, porque si estamos atravesando una situación difícil, esa etapa de transformación es la que nos llevará a ser más como su Hijo Jesucristo. Y Dios estará siempre de nuestra parte, porque dice aquí que nadie puede estar en nuestra contra, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y yo sí creo que en esta vida pasamos tiempos muy difíciles, que hay muchísimas pruebas y muchas de ellas son desgarradoras, pero el ser humano que las pase con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que tiene poder para clamar a Él, esa persona será transformada a la imagen de su Hijo. Y es su Hijo quien también, sentado a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Y nada nos apartará del amor de Cristo, ni la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Porque así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y debemos estar convencidos de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues la verdad es que este capítulo me ha enseñado muchísimo, particularmente acerca de cómo el miedo puede ser vencido con la ayuda del poder del Espíritu Santo, si es que yo mantengo mi mentalidad puesta en la justicia, y que sin duda la tribulación es un reto para ser transformada a la imagen de Jesucristo. Y yo creo que las personas que pasan esas pruebas son quienes aman verdaderamente a Dios, porque confían en Él y saben que todas esas cosas trabajarán para el bien de quienes le aman. Porque yo pienso que Él pone una luz al final del camino. Pues ese es mi comentario por hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día.